Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Yana Design. En el vídeo de hoy venimos con una propuesta muy coqueta, ya que es un estuche para nuestro maquillaje. Tenemos varios apartados para ordenar nuestras brochitas y además lo hemos realizado con una de las telas de nuestra colección. ¿Te gusta? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos 25 centímetros de guata, 25 centímetros de plástico cristal que os sobrará, 25 centímetros de estabilizador, 25 de entretela y 25 de dos telas que coordinen, que nosotros hemos puesto esta de nuestra nueva colección. Y luego necesitamos plástico alimentario opcional. Necesitamos una cremallera blanca de 22 centímetros y, si queremos también opcional, una etiquetita de cuero para decorar. Y para la que quiera hacer una réplica del nuestro, os hemos preparado estos lotes que llevan las dos telitas, la cremallera y la etiquetita. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, por adelantar el vídeo ya tengo lo que son las piezas cortadas, el estabilizador, la pieza del forro, los plastiquitos, el bolsillo interior, los bieses, en fin, tengo todo ya cortadito, ¿vale? Que eso es lo que hay que hacer. Ponerse lo primero a cortar todas las piezas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es los bolsillos de la parte interior. Eso es lo primero que vamos a trabajar. Entonces vamos a dejar un poquito apartado el resto y vamos a hacer dos cositas. La primera va a ser, esto lo voy a hacer si queréis con el rodillito, vamos a hacer un dobladillito en la parte de arriba del bolsillo donde irán las brochas. Nos vamos a preparar todo lo que es el tablero para ir a coser. Y vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí. Y ahora, esta es la parte de lo que es el forro, que ya la tengo con su entretela y todo, que de momento le he hecho unas marquitas aquí para saber cuál es el cierre, o sea, dónde dobla. Los bieses los podéis poner unos bieses comprados o unos bieses cortados de la misma tela, que es lo que he hecho yo, ¿vale? Entonces vamos a prepararlo así, de esta manera, cosiendo siempre desde la tela. Vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. Y lo que es esta pieza, que es la solapita, vamos a hacer lo mismo. Vamos a preparar con ayuda de las pincitas o alfileres, ¿vale? Podéis utilizar lo que queráis. Vamos a pasar un pespunte a pie de prensatela. Vamos a la máquina a coser estas tres piezas y volvemos. Bueno, ahora simplemente vamos a ir dándole la vuelta. Y asentamos la costurita. Y aquí lo mismo. Muy bien, ahora vamos a pasar un pespunte por aquí y otro por aquí. Bueno, vamos a seguir. Como este es el centro, vamos a calcularle que esta pieza nos quede aquí y está ahí. Ahí sería el sitio, ¿vale? Entonces lo vamos a asegurar como mitad del cuadro este. La solapita esta va un cuadro entero y hasta el otro cuadro, para que cuando tengamos el bies nos quede por aquí. Está bien puesto, sí, este es el lado bueno. Y ahora esta la vamos a planchar aquí, justo en el cuadrito, y la vamos a poner
vamos a ver si podemos hacer coincidir el cuadro. Coincide el cuadro, pero la secuencia no. Para que coincidiera la secuencia tendría que ser así. Y es demasiado bajo ya, yo creo. Y si la subimos, se nos queda corto de aquí. Vale, entonces nos tenemos que venir al de abajo. Ahí nos vamos a quedar. Eso yo, que soy un poco, sí, locuela. Porque también lo puedo dejar ahí, pero que creo que al final lo voy a hacer así. Lo voy a dejar donde me da. Y ya está. Ponemos un alfiler aquí y otro aquí. Y ahora vamos a pasar este pespunte desde aquí hasta aquí. Vamos a asegurar la solapa y vamos a asegurar el bolsillito. Vamos a la máquina y volvemos. Ahora, como hemos cosido de este lado, vamos a quitar el exceso que nos haya podido quedar. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Y ahora vamos a calcular, bueno, como tenemos aquí una cantidad de tela, pues vamos a calcular unos espacios más o menos pensando en lo que vamos a poner. Porque hay broches muy gordas, entonces bueno, vamos a poner a lo mejor un espacio para una brochita un poco más gorda y unos espacios un poquito más pequeños, ¿vale? Vamos a marcarlo, ahora os lo cuento. He cogido brochitas y he probado, ¿no? Pues esta que es así gordita, la voy a poner aquí y ahí he hecho unos espacios como más pequeños, pues para meter esta o en algún espacio, a lo mejor incluso puedes poner dos en esta, incluso te cabe de otra, ¿vale? Bueno, he hecho un poco una división como a mí me ha parecido. Luego cada una, dependiendo de lo que vaya a meter, en el patrón os recomiendo que si el patrón mide de aquí 15, pues que le pongáis 20 y os curáis en salud. Y luego más vale que luego aquí cortéis, ¿vale? Bueno, vamos a coser estos pespuntitos y seguimos. Bueno, como ya tenemos terminada la parte de dentro, la interior, a falta del neceser este que va aquí, pero bueno, lo que es todo el bolsillito y todo el tal, ya lo tenemos. Vamos a trabajar ahora la parte de fuera, ¿vale? Entonces yo para asegurarla me voy a ayudar de este pegamento poniéndole un poquito por toda la superficie y luego pegándolo, ¿vale? Simplemente es para que no haya que hilvanar, ¿vale? Este ladito y este ladito. Nada, es simplemente un toquecito y así ya no se nos mueve. ¿Vale? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a cortar el exceso. Muy bien, y ahora lo que hacemos es poner esta. Vale, yo había decidido que quería que esta fuera la parte, digamos, del cierre, ¿vale? Entonces vamos a ponerla así de esta manera. Y simplemente, ahora sí, vamos a tener que hilvanar todo el contorno. Muy bien, pues ya la tenemos preparadita, ¿vale? La vamos a dejar un poquito porque vamos a hacer la trabillita. La trabillita podéis hacerlo con la plancha si queréis o no es necesario, simplemente con el rodillito lo podemos hacer. Y es, doblamos, doblamos y doblamos. Y luego hacemos encajar una dentro de la otra, como siempre os explico, así de esta manera. Y queda perfectísimo. Yo le llamo el truquitruco o el truqui-truqui porque queda muy muy bien, ¿vale? Entonces, esta pieza del mismo material que hemos puesto en el bolsito, en el neceser, lo vamos a meter dentro para que nos haga de estabilizador, nos quede mucho mejor, ¿vale? Y ahora simplemente, como ya lo tenemos marcadito, simplemente llevarlo al sitio, vamos a coserlo a máquina. Vamos a pasar un pespunte a máquina, a todo el contorno, ¿vale?
Muy bien, pues vamos a la máquina y pasamos un pespunte al contorno. Ya la tenemos pasada y ahora lo que vamos a hacer es buscar la mitad aquí. ¿Cuál es el centro? Marcamos un piquetito. Y ahí es donde vamos a poner la trabillita. Así, de esta manera la vamos a asegurar ahí para luego cerrar aquí. Vamos a pasarlo en un momentito, lo podemos hilvanar, pero vamos a pasarlo un momentito. Bueno, es el momento de poner el clip, porque cuando cerremos en esta zona de aquí ya no vamos a poder poner aquí un clip, porque si no se marcaría aquí, ¿vale? Entonces lo vamos a poner ya. Yo he calculado, le he puesto aquí un alfiler, porque ahora yo lo he hecho al filo, pero luego voy a ponerme un poquito más abajo, cuando casi 9 y casi 9, ¿vale? Entonces, daros cuenta que todo este margen que hay aquí, este de aquí, digamos que va a ser el grosor que va a tener lo que pongamos dentro, porque luego dentro va el otro neceserito, entonces se va a quedar así, gordito, ¿vale? Entonces yo he calculado más o menos que si aquí hay, a ver, unos, no llega a 2,5, ¿vale? Pero bueno, casi, son 2,3, ¿vale? Entonces, yo aquí he calculado a partir del filo, este filo de aquí, que le iba a dejar como 2,5 hasta el otro filo. Más o menos por ahí. Vale, muy bien, por ahí. O sea que esto va a doblar aquí. Justo aquí. ¿Lo veis? O sea que dentro nos va a quedar como casi 2 dedos. No llega a 2 dedos, pero casi. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a hacer una marquita. Vamos a poner una marquita aquí, que es el filo de donde va a quedar la trabilla, ¿vale? En esa marquita va a estar el filo. Entonces vamos a poner el cierre ya, el de fuera, para poner luego el de dentro. El macho aquí. Ahí. Y la hembra va a ir aquí. Vamos a medir que no se nos tuerza la trabillita en ningún momento. Aquí tengo casi a 9 y aquí casi a 9. O sea, ahí sería el sitio exacto, ¿no? Entonces lo dejamos ahí, levantamos un poquito, justo donde está el macho y marcamos... Uy, me ha quedado justo en la flor. Vale, justo en la flor, ¿vale? Ni más ni menos. Es donde me pide poner este, ¿vale? Para dejarle aquí esa capacidad, ¿vale? Qué casualidad, ¿eh? Justo la flor. Abrimos un poquito el hilván que hemos hecho antes y cogiendo el estabilizador, porque así nos va a hacer un poquito más de fuerza, vamos a poner aquí la hembra. Vamos a ver. Y así ya nos olvidamos del cierre. Ya lo tenemos puesto. Ahí. Y aquí. Vamos a probar que esté todo correcto. Se prueba varias veces. Muy bien, ya lo tendríamos. Ya tenemos puesto este, ¿vale? Entonces vamos a seguir con el bies. Ahora vamos a poner el bies. Ahora aquí volveremos a hilvanar un poquito y vamos a colocar el bies. Muy bien, ya lo tenemos preparadito. Vamos a coser el bies por la parte de dentro y vamos a sentar la costura con un pespuntito por la parte de fuera, ¿vale? Si lo fuéramos a hacer a mano lo haríamos al contrario, lo coseríamos por la parte de fuera y haríamos la puntada invisible por la parte de interior. Pero como nosotros vamos a sentar la costurita, pues lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, vamos a pasar este pespunte a la máquina y volvemos. Y antes de terminarlo os voy a enseñar cómo hacer esta unión. Bueno, chicas, vais a alucinar un montón. Yo estoy alucinando, que me ha coincidido justo la tela. Bueno, hay dos maneras de hacerlo, ¿vale? Y una es simplemente plegamos así y montamos
la tela. Le cortaríamos un poquito, que le vamos a cortar ya si queréis. ¿Vale? Entonces a la hora de volver, simplemente quedaría... Es que mirar, es que me ha coincidido el cuadro, es que es alucinante. ¿Vale? Bueno, entonces, de esta manera. O la otra manera es coserlo, pasar un pespunte por aquí, que es lo que yo voy a hacer, ¿vale? Lo voy a hilvanar primero y luego lo llevaré a la máquina. Bueno, ya lo tengo hilvanadito y ahora vamos a coser a la máquina. Vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí. Y cuando ya lo tengamos, simplemente abrimos la costurita y terminamos de pasar esta sección que nos quedó. Bueno, cuando hemos cosido el bies, lo que he hecho es que las esquinas, en vez de hacerlas totalmente esquinadas, las he cosido un poquito redonditas, ¿vale? Aunque el patrón está recto, pero bueno, lo podéis hacer recto también, o simplemente no hacerlo tan recto como he hecho yo. Yo lo he hecho un poquito menos recto. Vale, ahora vamos a seguir con nuestro biesecito. Uy, hemos tenido aquí un pequeño problemilla, y es que se nos ha movido, cuando hemos pasado el pespunte, se nos ha movido la trabilla. Simplemente la vamos a descoser un poquito y la vamos a llevar hacia acá, que es donde tiene que estar. Eso ha sido la propia máquina que me lo ha desplazado. Entonces ahora vamos a ir a la máquina y vamos a pasar este pespuntito de aquí a aquí. Vamos a sentar un poquito la costura. Lo voy a hacer con el rodillo porque aquí no quiero tocar con la plancha, vaya a ser que nos estropeemos el plástico. Vamos a sentar un pelín, así la costurita. Y ahora lo que vamos a hacer es dar la vuelta a todo. Vamos a ir poniéndolo todo y luego tenemos dos maneras de hacerlo. Para la que tenga mucho nivel, que lo vaya haciendo con ayuda de un punzoncito y lo vamos a ir acomodando poquito a poco así, tapando la costura poco a poco. Para la que no tenga tanta destreza, hilvanar, ¿vale? Y no es negociable, porque si no, no va a quedar bonito, ¿vale? Entonces tenéis las dos opciones según vuestro nivel. Yo me lo estoy preparando así para pasar a la máquina. Igualmente, si lo vas a pasar con un hilván primero, te ayuda bastante tener la pinza y tener tener un poquito preparado ya el terreno, ¿vale? Las esquinas apenas me las preparo porque lo voy haciendo más bien ya en la máquina. Os voy a dar un truco muy bueno para las esquinitas estas redondas, ¿vale? Para la que hilvana y para la que no hilvana, ¿vale? Por ejemplo, para acercar un poquito la formita ya al sitio, hacemos así y vamos haciendo un fruncillito y ahora simplemente, ¿veis? Fruncimos un poco y acabamos, y nos va a ayudar muchísimo porque la curvita ya está prácticamente hecha, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar todo esto a máquina a ver qué tal. Muy bien, pues ya tenemos terminado lo que es el estuchito y solo nos falta hacer el neceser, ¿vale? Que va en este ladito. Entonces vamos a... Ya lo tengo aquí cortadito y he adelantado una de las partes, ¿vale? Porque lo que he hecho es, como lo que no quiero es que se me manche pues si se abre un colorete o lo que sea, que se manche la tela, para que nos dure un poquito más, tengo las dos piezas de exterior con su guatita, aquí le vamos a poner guata, no estabilizador, y luego me he cortado un trocito de plástico alimentario, ¿vale? Que podéis poner también plástico si queréis de ese, pero yo porque no queda gordo, con mucho volumen, he puesto este, que es un poquito más fácil de coser. Entonces simplemente lo vamos a coger con alfileres así de esta manera, por el filito, claro, para que no se estropee.
Y le vamos a pasar un pespunte a todo el contorno, siempre cosiendo por lo que es la tela, ¿vale? Y luego cortaremos el exceso, ¿vale? Eso por un lado, para hacer lo que son los forritos. Y ahora, para la parte esta de aquí, vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a afianzar y vamos a pasarlo un pespunte para, bueno, o ponemos un spray o podemos poner también pegamento de este temporal. Bueno, vamos a poner pegamento de este. Y así podemos cortar ya lo que es el contorno, ¿vale? Ni siquiera hace falta que esté en todo el estuchito, con que esté en los bordes me vale. Ahí. Ya está. Vamos a hacer así y ahora ya cortaríamos todo, cortaríamos el exceso, ¿vale? Vamos a preparar la cremallera, ¿vale? La ponemos así y la encaramos hacia abajo. Así, de esta manera. Y con unos alfileres lo preparamos, filo de la cremallera en el filo de la costura. Y con ayuda de nuestro prensatelas de cremallera vamos a pasar un pespunte hasta el final. Muy bien, primero de todo os enseño, ¿veis? He cosido lo que es el plástico alimentario y ahora simplemente pues quito el exceso, así, de esta manera. Lo reservamos y ahora hemos cosido este tramo de cremallera y ahora, a ver qué lado me gusta más, este. Hacemos encarar la tela, ¿ves? Derecho contra derecho. Nos lo preparamos también con las agujas para llevar a la máquina. Ahora cuando tengamos este lado ya le pondremos el forro, pero antes le quiero poner los clips porque no puedo poner el forro hasta que no ponga los clips. Entonces a ver cómo lo hacemos para que podamos hacer las dos cosas. Vamos a coser esto y volvemos. Muy bien, ya lo tenemos así y ahora vamos a poner el forrito. Hacemos así y ponemos este con este. Hay que forrar la costura, digamos, la cremallera, así, ¿veis? Y acordaros de dejarle un dedo a cada lado en el forro sin coser, ¿vale? Y ahora el otro ladito lo mismo. Encaramos aquí. Lo encaramos a la cremallera, ¿vale? O sea, la cremallera tiene que estar forradita. Y vamos a volver a pasar el pespunte exactamente por el mismo sitio donde pasamos la vez anterior. Pero dejándole aquí 1,5 centímetros y otro 1,5 centímetros aquí sin coser en lo que es el forrito. Vamos a coser esto y volvemos. ¿Veis? Por aquí. Y por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es asentar la costura bien, estirarla bien por la parte de arriba y por la parte de abajo y vamos a asentar la costura. Pero la vamos a asentar desde aquí, dejándole el 1,5 centímetros, ¿vale? Desde aquí, o si lo queremos pasar hasta el final, tenemos que echar esta pieza de aquí que nos hemos dejado abierta, nos la apartamos y lo pasamos así. Pero es más sencillo pasarlo, pues eso. De todas maneras esto lo perderá la costura. Lo pasamos desde aquí hasta aquí, ¿vale? Vamos a pasarlo a máquina y volvemos. Bueno, ya estamos en este punto, ¿veis? Y ya me he marcado, porque esto va luego puesto aquí, ¿vale? Y ya me he marcado dónde vamos a poner los clips, ¿vale? Y me los he marcado a 4,5 del filito de la tela y a 4,5 del filito de la tela, ¿vale? No hay pérdida. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner los clips y luego lo vamos a cerrar de esta manera.
Como siempre os digo, la cremallera hacia abajo y vamos a coser de aquí para abajo y ya cerraríamos todo el contorno. Y luego cerraríamos el forro, que lo apartamos hacia acá y cerramos todo el forro dejando una aberturita de más o menos, bueno, 4 deditos, unos 8-10 centímetros, ¿vale? Hacemos todo eso, ponemos los clips y cerramos el neceser y a continuación pondremos los clips aquí y ya lo terminaremos. Vamos a hacerlo todo y volvemos. Estamos casi terminando. Como ya sabéis, le pusimos a este los clips y esta pieza va a ir justo aquí, ¿vale? De manera que cuando cerremos nos quedará la cremallera de este lado porque lo podemos dejar ahí fijo y abrir, cerrar y meter cositas. Y luego aquí tenemos un espacio para meter más cositas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, yo lo he apoyado aquí, he hecho así, he hecho presión con el macho y he marcado aquí donde quedan, ¿vale? Y simplemente luego con el punzón he marcado lo que es el centro. De todas formas os voy a dar la medida a la que me ha quedado a mí, pero vosotros lo mejor y más seguro es hacerlo así. Lo ponéis encima, dejáis más o menos lo que es el bies, ¿vale? Por un lado y por el otro, o sea, así centradito. Y a mí me ha quedado a 4,5 del borde y a 4,5, bueno, más bien 5 de la parte de arriba. ¿Veis? Por si os vale la referencia, pero ya os digo que mejor lo medís bien con vuestro estuche. Vale, metemos por aquí 1 y la hembra, porque aquí pusimos los machos, ¿vale? Vamos a poner el estuchito aquí. Ya tenemos uno, vamos a por el otro. Muy bien, ya lo tendremos terminado. Vamos a probar un ladito y otro ladito. Y queda perfecto. Y cuando queramos utilizarlo fuera, lo podemos sacar y lo tenemos por fuera y tal. Que no, pues lo dejamos ahí fijo. Bueno, chicas, ya solo me queda poner aquí la etiquetita. Y ahora ya sí, quedaría totalmente terminadito, con su plástico por dentro para proteger en su sitio. Mirad qué cosa más mona. Bueno, ya lo tenemos terminado. He disfrutado muchísimo realizando este neceser, ya que tocamos diferentes técnicas en un mismo proyecto. Y solo espero que os animéis a hacerlo y me lo cuentes. Bueno, chicas, si os ha gustado el vídeo de hoy, no os olvidéis de suscribiros al canal. Además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por acompañarme. Otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!